usó para multiplicar una olla y darle de comer a mucha gente, en paralelismo a lo que vivió también Jesús, que me dio de comer a mucha gente, ¿no? Hoy vamos a ver un milagro conocido, que lo hemos escuchado en predicaciones, o quizás lo hemos leído, que es como Dios sana a una persona leprosa y de una forma muy, muy especial. Bueno, el tema es Eliseo y Naamán el sirio. Eliseo y Naamán el sirio. Naamán era un general, ¿no?, de un ejército de Siria, así que no era judío, era de otro lugar, era extranjero. Fue instrumento de Dios para castigar a un pueblo de Israel en el reino del norte. Yo cuando hablo de un poco de este tipo de cosas, de situaciones de la historia, nosotros sabemos que a partir de Cristo, la guerra, como dice Pablo, no es humana sino es espiritual, ¿no? Pero antiguamente los pueblos conquistaban a través de guerras reales. Nosotros los cristianos, a través de Jesús, siempre oramos por la paz. Decimos que nunca una guerra es bendición, porque hay muertes. Pero hay que ubicarse en la historia que esto fue escrito y el mensaje que Dios quiere dar a través de este hecho. Naamán aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5, y también lo menciona Jesús. Cuando él fue a predicar Jesús a la sinagoga de Nazaret, él dijo: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Jesús muchas veces exaltó al extranjero para ubicar al religioso. A veces el religioso pensaba que tenía el privilegio de ser sanado por Dios. Y a veces uno puede caer en ese orgullo religioso de pensar que porque es cristiano Dios tiene que tener más misericordia que por los mundanos. Y no es así. Dios tiene misericordia por quien quiere, porque Él dice: yo hago misericordia al que quiero. Y a veces hay gente que no está en la iglesia y Dios tiene misericordia. Nosotros lo que tenemos que hacer es no entenderlo a Dios, sino amarlo a Dios. Porque nunca vamos a entender a un ser tan poderoso e infinito en una mente tan finita como es nuestra. Vimos entonces la viuda, que fue el primer milagro, la mujer de Tsunamita o Tsunami, Eliseo le da de comer, y ahora el ejército de Naamán. El último que vamos a ver va a ser el jueves, Eliseo y el hacha, aquel obrero que perdió el hacha y que también se produjo un milagro. Segunda de Reyes, el capitán del ejército, rey de Aram, gran hombre. Esta es la característica, el perfil de lo que era Naamán. Tenía en alta estima, era un instrumento de Dios, vio victoria a Aarón, guerrero valiente, pero era leproso. Había tomado cautiva a una mujer joven de Israel, esto lo vemos en el versículo 2 del capítulo 5, que la tenía como sirvienta de su esposa, es decir, dentro de la cautividad, una mujer terminó siendo sirvienta de la esposa del general. En el 4 y el 6 deseaba curarse de la lepra, valoró las palabras del joven de Israel, pero no podía curarse él solo. Naamán, general, voy a leer unos versículos. Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Israel. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas, habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán, ya lo dije. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta, esta en Samaria, y él sanará de la lepra. Vamos a ver algo. Naamán había traído consigo una compañía de la cual después terminó siendo sirvienta de su esposa. Hasta acá todo bien, ¿no? Ella estaba cautiva, pero dice, estaba cautiva, pero no perdió la oportunidad de hacer el bien
aún en medio de la cautividad. Amén. Es decir, a veces cuando estamos mal, pensamos que no hay salida, y la mejor salida de salir del mal es servir. Amén. Porque eso nos trae a nosotros renuevo, oxígeno. Amén. Por eso Pablo dice en Timoteo, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Amén. Es decir, esta mujer estaba cautiva, es decir, no era libre, era esclava, había sido tomada para servir a la esposa de Naamán, pero sin embargo no entró en raíz de amargura, no dijo, uy, la vida me traicionó, como el tango, no sirve para nada las cosas, sino que su queja la convirtió en esperanza. Amén. Esto es importante porque, bueno, la pastora bien lo sabe, pero todos los que han venido del extranjero por necesidades económicas, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de lo que sea, para trabajar, ¿no? Han venido muchas veces con el peso y el dolor que es inevitable de dejar a su familia, de dejar su tierra, de dejar sus vecinos, su familia, etc. Pero mucha gente, y lo he visto acá en esta iglesia, que ha superado eso. Amén. Y no se ha quedado con la amargura de decir, bueno, me tocó a mí lo peor, sino que revertió eso y lo transformó en bendición. Amén. Porque no hay mejor preso de aquel que se siente libre y no hay peor libre de aquel que está preso. Amén. Hay gente que está libre, pero está presa por un montón de cosas. Y hay gente que está presa, justa o injustamente en la cárcel, pero si encontró la libertad en Dios, es libre. Amén. Lo único que lo ata son las rejas, pero su ser es libre. Amén. Es decir, eso es lo interesante del Evangelio, que nos libera en medio de nuestras prisiones. Amén. Dice, si rogás a mi Señor, esto lo dijo la criada, la cautiva, si rogás a mi Señor, el profeta que está en Samaria, Él sanará de su lepra. Amén. Interceder por otros es un acto de amor. Amén. Esto tenemos que grabarlo en la mente y en el corazón. Interceder por los otros es un acto de amor. Hay dos formas de interceder. La primera es la oración. Amén. Y la segunda es mediar. Es ser un nexo entre la persona que está con dificultades y la persona que tiene posibilidad de ayudar a esa persona. ¿No? Yo siempre digo que hay personas que tienen vocación de un fósforo. ¿Vieron el fósforo? Con un fósforo no podés calentar la pava para hacer mate. Pero un fósforo podés prender una hornalla y esa chispa hace que prenda el fuego. Amén. Entonces, a veces no podemos hacer grandes cosas, pero una pequeña chispita prende ideas, alienta a seguir adelante. A mí me ha pasado, hay gente que por ahí pasó por mi vida, después no la vi más, y me tiró una idea y prendió, y esa idea generó recursos. Amén. Por eso es importante siempre expandir esperanza. Amén. Es decir, nosotros como cristianos no podemos permitirnos de ser mala onda. Tenemos que ser buena onda. Tenemos que impartir esperanza. Repartir el amor Siempre. que uno recibe. Exacto, Amén. siempre. Amén. Sí. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, miren las cualidades, grande, su señor. Tenía alta estima, es decir, tenía su estima muy alta. Por medio de él había liberado a Jehová, es decir, él se quería un poderoso, era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Todos tenemos virtudes. Mira al de al lado. Todos tenemos virtudes. ¿Saben lo que es una virtud? Todos tenemos virtudes. La virtud es algo bueno. Todos tenemos virtudes. Tenemos buenas intenciones. ¿Cuántos tienen buenas intenciones? Amén. Bien. Tenemos acciones favorables. Amén. ¿No? Pero siempre hay una parte negativa. Se llama debilidad, se llama pecado, lo que sea. Siempre hay algo en nosotros que es como un contrapeso. Que te dice no te hagas tanto el agrandado porque tenés también lo otro. ¿No? Cuando perdemos la visión objetiva de lo que somos, fuimos. Por eso David en el Salmo 19 dice, Señor, líbrame de aquellos pecados que no conozco, que son ocultos, que están dentro de mí. Cuando uno se conoce,
y sabe cuáles sus virtudes y sus defectos, camina libre por la vida. Pero cuando tapa los defectos y exalta las virtudes, se convierte en vanidoso, en soberbio, en arrogante, en que se la sabe toda. Así era Naamán. Era soberbio, arrogante y se la sabía toda. Era un soldado, era un oficial. Tenía un rango muy importante, pero sin embargo, para Dios, era un ser humano, como cualquier otro. ¿Quién fue la chispa que prendió fuego? Una muchacha cautiva de otro país que estaba sometida en una familia que no era la suya, pero sin embargo Dios la usó porque su corazón era diferente. Era un corazón que captaba la necesidad. Que no dijo, no, la mujer de la que a mí me manda todos los días a lavar los platos y hacer todas las cosas, es la mujer de ese hombre que me trajo acá, que se muera de lepra. No dijo eso. Que se pudra. No dijo eso. Dijo, voy a hacer algo desde mi humilde condición. Voy a mediar para que este hombre sea realmente sanado. Amén. ¿Amén? Esto es un poquito largo, pero lo voy a explicar. Dice, mas sus criados se acercaron y le hablaban diciendo, Padre mío, le decían los criados a Naamán, Padre mío, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo vas a hacer? ¿Cuánto más te vas a lavar y vas a quedar limpio? Naamán tenía un orgullo que era sometido a algo que estaba en sí. Primero, aceptó el consejo de una esclava extranjera, si al menos se escuchó. Hoy le contaba a la pastora que ayer estuvimos teniendo gente, y entre esa gente vino una persona que quería ser escuchada. Y hay gente que por ahí no le damos la solución en el momento. Tenemos que orar por esas personas. Pero al menos tenemos que tener oídos para escuchar. Y Naamán escuchó lo que esta muchacha le estaba aconsejando. Los que han trabajado en casa de familia, y acá hay unos cuantos, saben que cuando uno quiere ayudarle o aconsejar al patrón, si ese patrón tiene muchas ínfulas, no va a escuchar. Pero si tiene una pizca de humildad, va a decir, bueno, por ahí tiene razón lo que me dice. ¿No? Porque es importante eso. Segundo, fue malinterpretado por el rey de Israel. Es decir, Naamán tenía una lepra y para esa época la lepra era señal de pecado. El que tenía lepra era una persona que, según la cultura, es porque había pecado. Jesús cambia ese eje de pensamiento. Con el ciego de nacimiento en San Juan, los discípulos dicen, Señor, está ciego esta persona, ¿quién pecó? Y Jesús dijo, nadie pecó. Está así porque nació ciego, pero yo estoy acá para que se cumpla la voluntad del Padre. Y Dios produjo el milagro. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay mucha gente, aún cristiana, a veces quiere dar recetas sobre situaciones que no son reales. Yo a veces escucho predicaciones del púlpito o consejos por la radio de que hay que dar recetas para cada cosa. Y la vida no es una receta, la vida es un misterio. Hay gente que se muere de una forma y otra que se muere de otra. Y no puedo decir que porque esta persona se murió de una forma es porque Dios lo castigó. Eso es ridículo. Por eso Jesús nos alivia de no juzgar. Porque dice, no juzgue, no será juzgado. ¿Por qué? Porque a veces somos muy prontos, dice Santiago, somos prontos en juzgar. Tenemos que ser lentos en juzgar y prácticos para actuar. Amén. Pero no juzgar a la ligera. Entonces, para el concepto de la época, ser leproso no solamente era una enfermedad de llagas, sino que era una carga cultural y emocional muy fuerte. ¿No? Pero Dios tenía otro plan para este hombre. Tercero, el profeta no se dignó recibirle personalmente. Esto es algo que a mí me gusta, porque era una persona importante. Es como si acá viene, qué sé yo, el intendente. Y entonces quiere hablar con el pastor y yo te mando a vos, decirle al intendente que venga otro día, estoy ocupado ahora. ¿Qué va a decir? ¿Qué se va a dar a este? Encima me manda a un niño para que, ¿no? Es decir, ¿por qué el profeta usó esta pedagogía con este hombre? Para humillarlo.
Porque Jesús dice, el que se humilla se va a ser ensalzado. Es decir, ¿cómo lo bajó Pablo, Dios del caballo? Lo tiró de bruces. Y hay unos cuantos que andan cabalgando en caballos, y caballos muy agrandaditos, ¿no? Y a veces los tienen que tirar. Cuarto, les pidió bañarse en un río sucio. Es decir, que Eliseo encima dice, a este lo voy a hacer morder el polvo. Y entonces yo me imagino la escena. Fue al río, no sé, a Reconquista, ¿no? Reconquista, cuando pasa el tren o el colectivo. ¿No? Que usted se tira ahí a bañar y sale hecho un lodo. Porque todo, ¿no? Bueno, anda a bañarte al Reconquista. Anda a bañarte al Rachuelo, aunque una ministra dijo una vez que lo iba a limpiar con... ¿no? Nunca lo limpió. Bueno, otro tema. Es decir, no se puede uno bañarse en un río contaminado. Pero Dios quería que este hombre aprenda una lección. Y le dijo a Eliseo, no lo voy a tener yo personalmente, voy a mandar a un criado y encima lo voy a mandar a bañar. Lo mandó a bañar. Y encima con agua sucia. Ahora, fíjense cómo Dios manda pistas. Hermanos, Dios manda pistas. Porque le habló por una muchacha, le habló por los criados, le habló por el siervo de Dios. Si este hombre, con toda esta forma de ser acorralado, no cambiaba de pensamiento, iba a morir leproso. Por eso siempre digo, oremos por las personas que amamos, que no conocen al Señor. Amén. Porque si no nos conoce, no obedecen, si no nos escucha a nosotros, Dios va a mandar a otras personas. Amén. Y por ahí una persona desconocida. Porque Dios tiene preparado. Porque empieza él a acorralar, empieza a de alguna forma a acercar la persona. Amén. Amén. Dice, Naamán quería ser salvado de su lepra. La cura sumergirse 7 veces en el río de Jordán. ¿Cómo puede salvarse en este arroyo barroso? Naamán no entendió la razón para sumergirse en el agua, pero obedeció y recibió el regalo de Dios. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Es decir, cuando usted pasa un momento difícil, diga, Señor, no entiendo lo que me pasa, pero que se haga tu voluntad. Amén. Ayer estábamos hablando con un matrimonio que está pasando un momento difícil con la pastora y decíamos, el trago amargo que a veces tenemos que tomar, ¿no? Se cumple en un pasaje de la Biblia cuando Jesús había dicho que lo iban a matar. ¿Se acuerdan? Dijo, me van a matar. Y entonces dos de los discípulos, desubicados como siempre, dijeron, Señor, ¿me vas a dar un puestito cuando te de arriba, a la derecha o a la izquierda? Y él estaba hablando de su muerte y estos le salieron de un puestito. Me parecían políticos, querían un puesto ahí. Y Jesús dijo, yo no les puedo dar eso. Pero ¿pueden beber el trago que yo voy a beber? Y dijeron, sí, Señor. Y sabían lo que estaba diciendo. Bueno, el que dijo sí, Señor, fue Juan. Y el otro que dijo Señor fue Santiago. Los dos bebieron el trago amargo. Uno fue decapitado, así de golpe. Y el otro lo bebió sorbo a sorbo en la isla de Patmos cuando fue preso y fue deportado a una isla como presidiario. Es decir, que el trago fue a cuentagotas. Pero los dos bebieron el trago amargo. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a decir que pastor fatalista. No vas a poder esquivarle al trago amargo. De golpe o en cuentagotas. Pero si vos te rebelás, es peor. Porque duro es dar cosas contra el aguijón, dice la palabra. Es como la espuela del caballo que usan los gauchos, pero al revés, en vez de pegarle al caballo, te la pega vos en el trasero. Perdón, ¿se imagina un espuelazo ahí? Ay, ¿no? Bueno, se ríe. Es decir, no podemos ser rebeldes ante Dios. No podemos rebelarnos, porque nos hace mal a nosotros. Amén. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios. La autosuficiencia es la lepra de este siglo. Miren que me gustó esto, no es mío,
la autosuficiencia es la lepra, es decir, es la persona que se quiere como se dice, sería sustentarse sin la ayuda de Dios y la ayuda de los demás. Aquel que dice yo, me arreglo solo. Yo puedo todo. Y entonces dice que puedo todo, termina más solo que una cabra. Terrible, ¿No? sí. Es decir, todos necesitamos la ayuda de todos. Todos necesitamos sobre todo la ayuda de Dios. Por eso la autosuficiencia es un pecado grave, porque es el individualismo que hace que el ser humano se potencie y crea que él puede todo. Y no podemos todo. No podemos todo. Yo he estado en iglesias pastoreando y he visto el grupo de los Alcohólicos Anónimos y tienen esa oración tan hermosa que dice la oración de la serenidad, no sé si la conocen. Señor, dame serenidad para cambiar lo que yo pueda cambiar y lo que no pueda cambiar lo dejo en tus manos y saber cuál es la diferencia. Porque hay cosas que yo no puedo cambiar, pero hay cosas que yo puedo cambiar. Pero si invertimos los papeles, la pifiamos, ¿eh? Es decir, yo no puedo cambiar una persona, porque la persona es diferente. Ni siquiera yo puedo cambiar solo por mí mismo. Necesito de la ayuda de Él. Y no solamente de Dios, también donde Dios me pone. Porque Dios me cambia a través de la escuela por los maestros, Dios me cambia a través de un médico cuando me reta porque no estoy tomando el medicamento, porque todos somos como Namán, ¿no? No queremos zambullirnos a la medicina, no. A veces no somos sujetos a un lugar donde estamos viviendo, porque no nos gusta a nadie, me gusta recibir órdenes. Que nos manden. Pero a veces cuando nos dirigen, nos dicen, es para nuestro bien. Por eso el yo me corto solo es lo peor que podemos hacer. Vivimos en una sociedad y tenemos que relacionarnos. ¿Amén? Bueno, el milagro de la obediencia a la palabra de Dios. En versículo 14 dice, y entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. La carne de un niño es algo suave, ¿no? La mía ya tiene como pasa una pasaruga, pero la de un niño es una carne suave. Es decir, miren el milagro. Hechos de los Apóstoles, versículo 5, capítulo 5, dice 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, que también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Dios nos dio el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Si las personas que son obedientes reciben el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no es para cualquiera, ¿eh? Es para la persona humilde. Porque Dios resiste a los orgullosos. Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardón de los que le buscan. El que busca encuentra. Amén. Busque de Dios. Santiago dice, el cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es una semilla incorruptible que transforma el corazón. Amén. La palabra de Dios transforma. Amén. Pedro dice, almas por la obediencia, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso cuando Jesús decía, ven y sígueme, la gente lo seguía, algunos, ¿no? Pero los que lo seguían empezaron a entender la misión de Jesús. Esto es maravilloso. ¿Alguna vez cada uno de nosotros se acuerda cuando Jesús le dijo, seguime? Escuchaba hace poco una canción de Jesús Adrián Romero que decía, la gente no se acuerda cuando nació, porque era un bebé. Pero yo me acuerdo cuando nací de vuelta, cuando conocí a Jesús. Amén. Es decir, el segundo nacimiento seguramente nos lo acordamos. Aquel día que tuvimos una experiencia con Él. Y nos enamoramos y empezamos a caminar juntos con Jesús. Amén. Termino. Y aquí ahora conozco que no hay
Dios en la tierra como en el Dios de Israel. Esta confesión que hizo un extranjero, lo dijo también Nabucodonosor después de haber pisado el polvo o mordido el polvo cuando se transformó en una fiera. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor era un rey orgulloso, poderoso y también valeroso. Y Dios lo humilló y dice que parecía su cuerpo como la de un animal, con uñas largas, pelos, ¿no? Parecía eso, monstruos de la serie, la película. Pero después cuando se arrepintió dijo, yo reconozco que ahora Dios es Dios. Los 3 reyes que vivieron con Daniel dijeron lo mismo. Cuando Daniel salió de la fosa de los leones dijeron, yo reconozco que tu Dios es Dios. Es decir, Dios conmueve aún a los poderosos de esta tierra, a los soberbios, a los que están cargados de odio, como decía hoy Marina. Es decir, nuestra sociedad está enferma de odio, de revanchismo. Tenemos que tener una sociedad así, no podemos permitirnos eso. Y en esto, lamentablemente, las redes sociales también son cómplices. Porque se pelean familias por las redes sociales. Yo a veces veo en Facebook que se discuten y está mal eso, porque no nos tiene que desunir. Somos hijos de un mismo suelo, seamos extranjeros o seamos nativos de acá, pero necesitamos amarnos y respetarnos. Y si alguien piensa diferente, lo critico igual, lo escucho igual, pero no lo ataco. ¿Se entiende? Podemos tener diferencia de ideas, y está bueno y es sano, pero por eso no tengo por qué odiar al otro. ¿Amén? Amén. Naamán, en el fondo, muy en el fondo, tenía una pija de humildad. Se dio cuenta que si él obedecía, Dios iba a obrar sobre él. Que podamos ser como Naamán. Amén. Que podamos reconocer que por ahí tenemos buenas virtudes, pero también somos leprosos. La lepra para el mundo, espiritualmente hablando, para nosotros los cristianos, es el pecado. Amén. Todos tenemos pecado. Amén. Pecaditos, pecadotes y pecadazos. Pero tenemos pecado. Y una ballena. Una ballena. Una ballena, amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, Amén, Señor. te bendecimos por esta palabra que compartimos en esta noche. Te bendecimos, Señor, porque este autor, inspirado por el Espíritu Santo, pudo plasmar en las Escrituras algo tan hermoso como la transformación de un ser humano. Un ser humano que, a pesar de los galardones que tenía, del poder que tenía sobre los demás, que era una persona próspera, tenía una familia acomodada, tenía sirvientes que lo servían, tenía, Señor, la fama de haber conquistado una ciudad, era favorecido por ti, pero sin embargo, Señor, cuando él pegó la lepra, cuando él se enfermó, empezó a tener una lucha interior, Señor, y la primera lucha era su propia carne, su propia naturaleza pecaminosa, Señor. Por eso, Señor, nosotros también tenemos luchas contra nosotros mismos. Muchas veces queremos hacer cosas que no están en nuestro espíritu, pero nos lleva a nuestra debilidad, Señor. Por eso opera con tu Espíritu Santo en nuestra vida. Sánanos de toda enfermedad del pecado, libéranos de toda atadura y de toda esclavitud, y que podamos, Señor, caminar hacia adelante totalmente liberados de toda atadura que hemos traído, Señor, de nuestro origen. Gracias por esta palabra. Bendice a los niños, bendice a los adultos, bendice a los jóvenes, a los hermanos ausentes, aquellos que por motivos diferentes no los encontramos en esta noche en tu casa. Bendecimos esta iglesia, bendecimos la palabra, bendecimos tu presencia sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Bendecimos al Señor. Amén.